Patricia. Hola, Miquel. Hola. Oye, tú que has hecho innumerables autopsias, habrás visto todo tipo de golpes y heridas. ¿Qué pasa cuando un cadáver está irreconocible? En estos casos, a los propios objetivos de la autopsia se le suma el reto de la identificación. Lo ideal es utilizar métodos que sean de una garantía absoluta. Para ello, tendremos un tipo de muestras u otros elementos. Es importante también tener en cuenta que hay que buscar una proporcionalidad entre el tiempo, el coste y beneficio a la hora de utilizar una u otra técnica. Y tener siempre presente que va a ser necesario realizar una comparación, sea cual sea el método que utilicemos. Entonces, en el caso del estudio genético se suelen utilizar fragmentos de huesos largos. ¿Por qué huesos largos? Bueno, se ha demostrado científicamente que los huesos compactos y más largos permiten la conservación del material genético mejor que otros huesos. Piezas dentales o huesos largos, que lo ideal suele ser el fémur. Aquí tenemos un fémur seccionado a nivel de la diáfisis en el medio y, como puedes observar, la parte más externa, la cortical, es muy compacta. Es una técnica de laboratorio que procede a la pulverización del hueso para obtener ese ADN. Pongamos que ya sabemos la identidad del cadáver. ¿Cómo sabéis que una persona ha muerto por una herida en el cráneo? Bien, lo primero que habría que comprobar es que tiene un traumatismo cráneoencefálico y que el mismo tiene entidad suficiente como para explicar el fallecimiento, que tiene repercusión intracraneal. Además de eso, tenemos que descartar otros factores, como puede ser la influencia de tóxicos, drogas, fármacos, etcétera, o patologías en otros órganos. Si descartamos estos dos elementos y constatamos un traumatismo de suficiente entidad, podríamos afirmar que la causa de la muerte guarda relación con ese golpe en la cabeza. ¿Cómo determináis que una herida craneal se ha hecho con un martillo o con otro tipo de objeto? Cuando el cuerpo ya está en avanzado estado de putrefacción y ya no tenemos la piel ni los elementos blandos, nos queda todavía el hueso. Aquí tenemos un fragmento del cráneo, de la calota craneal, y como ves está compuesta por una tabla interna, una tabla externa y en medio hay hueso esponjoso, el diploe. Esto le da cierta particularidad y es que si incide sobre él un objeto de una superficie pequeña con cierta energía cinética, deja una huella a nivel del cráneo que nos permite orientar las características de ese objeto. Sería algo parecido a lo que ocurre cuando golpeamos la chapa Cumen. En un momentito vamos a ver aquí. Aquí tenemos un fragmento de chapa Cumen, que sería como sería el cráneo. Tenemos la tabla interna y la tabla externa. Si golpeamos esa chapa Cumen con un objeto de superficie pequeña, con una forma, va a dar lugar a reproducir al propio objeto. ¿Quieres probar? Sí, vamos. Tienes que dar con fuerza. Fuerte. Eso es. Podemos observar que ha dejado, en parte, una morfología circular de 3 centímetros, que correspondería con los 3 centímetros del objeto. Aquí tenemos otro instrumento con otra forma. Eso es. Y estaríamos en la misma tesitura. Aquí vemos una alteración de 2 centímetros que corresponde con los 2 centímetros del instrumento. Y aquí con la punta de otros 2, que sería la punta. Efectivamente. De esta manera es como podemos llegar a determinar o orientar el posible objeto que ha producido esas lesiones en un cráneo.